Ahora sí, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Sabemos que hay personas de varios países. Esperamos estar a la altura, pues, de la presentación y de lo que hemos prometido, pues, entregar, ¿no? Lo único que les puedo decir es que de mi parte, vamos a intentar compartir la mayor cantidad de información posible, porque de nuestro lado siempre nos encanta dar mucho más. A medida voy a ir avanzando, si voy un poco rápido, tienen preguntas o algo, voy a tratar de estar pendiente del chat y me pueden ir avisando y me detengo un poco, ¿no? Porque yo voy a ir un poco corriendo porque sí que quiero darles bastante información y puede que a veces me acelere, pues me paran, no hay ningún problema, ¿no? Así que pues vamos a empezar. El título, como lo decía ya Ricardo, era que se llama El análisis del mercado interno para generar ganancias en la bolsa de valores, pero estamos hablando específicamente de Estados Unidos. Ahora, quiero aclarar que esto puede funcionar en cualquier bolsa. Sin embargo, la bolsa de Estados Unidos es mucho más grande, hay mucho más volumen de transacciones, muchas más empresas y mucho más dinero en juego, ¿no? Entonces, estas técnicas tienen mucho más efecto y mucho más sirve mucho mejor, ¿no? Allí en este mercado mucho más grande, pero no significa que las debamos de excluir de otros mercados, ¿no? Así que pues vamos a empezar. Solamente decirles que a los que se queden hasta el final, nosotros siempre acostumbramos a darles un regalo yo digo para aguantarme a mí, ¿no? Porque a veces hablo mucho y me paso y puede ser que aburra un poco por pedacitos, ¿no? Entonces pues les vamos a dar un regalo, les voy a decir cómo obtener un regalo, el valor es de $49 y lo van a poder obtener totalmente gratis. El regalo consiste en un video curso que se trata de cómo usar la tecnología de forma eficiente e inteligente para poder invertir más eficiente en bolsa, ¿no? Dicho eso, pasar rápido, no los voy a aburrir, ya dije mi nombre, simplemente decirles un poquito de como un background de dónde yo vengo para que más o menos se hagan una idea de con quién hablan y no estén, o sea, que no les hable un desconocido total, ¿no? Un ingeniero, soy graduado de la computadora, perdón, de una carrera de ingeniería en computación. Estaba estudiando, con las inversiones en bolsa, al mismo tiempo, trataba de hacerlo al mismo tiempo, pero bueno, al final no hacía ni lo uno ni lo otro, hasta que al final encontré la manera de juntar las dos cosas, las dos pasiones que yo tenía, y terminé creando el Submarino Bursátil, que es un software que organiza información del mercado de muchas empresas, ya lo vamos a hablar más en detalle, y que proporciona información de esas empresas, información financiera sobre la tendencia, hacia dónde van y todo, ¿no? Entonces, yo ya estaba invirtiendo, ya estaba practicando, investigando y aprendiendo más que todo, y al mismo tiempo se me hacía bastante difícil de encontrar, de organizar y de aplicar todas las estrategias juntas, y al final pues terminé uniendo y dije yo voy a tener que hacer un software para poder hacer esto, ¿no? Y me puse a hacer ahí para mí, y poco a poco esto fue creciendo, las personas me lo fueron pidiendo y ahora se ha convertido no solo en un software, sino en un sitio web que también ofrece un montón de cursos gratis y recursos para todas las personas que relacionadas aquí y quieren invertir en bolsa, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a hablar de lo que es el mercado interno. Lo primero es de una definición al respecto, ¿no? Y lo podemos decir, no es nada técnico, porque no nos gusta hablar técnico, nos gusta hablar de cosas sencillas y simples para poder comunicarle de la forma más clara posible, ¿no? Y vamos a decir que el mercado interno es lo que está atrás de todos los movimientos diarios de los precios de los índices, acciones y de todas las cosas. Que el índice Dow Jones, que el New York Stock Exchange, ¿no? Entonces, semana, lo que sea, siempre hay un porcentaje que ha subido o ha bajado. Siempre se va a mover. Cada vez que abre, se mueve. Entonces, todos estos movimientos suceden por una causa. Hay una razón detrás. No se mueven por casualidad. No es que solamente alguien presiona un botón y esto lo empuja hacia arriba o hacia abajo. No. Hay cosas, hay explicaciones que se pueden sacar y precisamente eso es lo que el mercado, no, el análisis, por qué se ha movido, ¿no? Y vamos a empezar para poner un ejemplo de lo que esto significa, ilustrarlo mejor, vamos a empezar con un poco de humor, digo yo humor, pero puede ser un poco medio negro, ¿no? Pero vamos a decir que hay un caso que hace unos meses, semanas,
se ha dado, ¿no? Todos nos hemos dado cuenta aquí en el sector, si vemos las noticias, incluso personas que totalmente alejadas de que no invierten en bolsa ni acostumbran a ver noticias financieras, se dieron cuenta de que el gobierno de Estados Unidos había cerrado por 1000 problemas, ¿no? De dinero y no tenía. Entonces, nosotros hemos estado publicando esta imagen porque nos hacía un poco de gracia y había muchas bromas al respecto. Y siempre hay que tomarse las cosas, no, esto no significa que no nos importe, obviamente sabemos todas las cosas que hay de por medio, pero hay que tener un poco de humor. De todos modos estamos aquí y esta es nuestra vida. Este tipo de noticias son las cosas con las que nosotros tenemos que lidiar día a día en el mundo financiero y no está de más tener un poco de humor, ¿no? Así que pues eso está en pantalla, pero de lo que quiero hablar es de la verdadera razón de por qué el New York Stock Exchange cayó, porque durante esos días hubo una caída, no fue la mayor caída del siglo ni nada de eso, pero sí hubieron unos puntos considerables que se dieron en ese lapso de tiempo y que todo el mundo atribuyó a que esa caída, esa oscilación bajista o a la baja, era a causa de el cierre del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me preguntan aquí que a qué se debe el nombre del submarino bursátil. Eso lo voy a hablar un poquito al final, porque te lo voy a responder, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en lo del mercado interno, porque el submarino bursátil es del mercado interno, entonces necesito terminar de explicarlo para que tenga sentido, ¿no? Entonces, hablemos de esta razón de la caída, de por qué, de la razón de la caída del New York Stock Exchange, que todo el mundo se le atribuyó porque como siempre los noticieros y bastantes analistas siempre dicen que fue por la noticia, ¿no? O es que Wall Street abrió ya a la baja, o Asia abrió ya a la alza por no sé qué y no sé qué, ¿no? Simplemente abrió a la alza y abrió a la baja. Eso es superficial, lo otro que tengamos que decir. Ahora, el mercado interno no le interesan los hechos superficiales, le interesa ver, como su palabra lo dice, adentro, ¿no? Y tengo aquí esta imagen tengo aquí a la izquierda la gráfica del New York Stock Exchange y a la derecha es el submarino bursátil. Es un indicador propio, invento nuestro, creación nuestra, de nuestro software, que lo que hace es bien simple. Mide la fuerza, o lo que es lo mismo decir lo contrario, que es la debilidad que existe en el mercado, en las industrias y en empresas, dependiendo con quién lo estemos comparando. En este caso, como lo estamos comparando con el New York Stock Exchange, estamos tratando de averiguar si el índice New York Stock Exchange de la izquierda tiene fuerza o tiene debilidad en cada uno de los movimientos que está teniendo. ¿Y cómo hacemos eso? Varias áreas izquierda del índice como a la derecha del indicador de nuestro. Este indicador se llama indicador de fuerza. Entonces, porque quiere medir la fuerza de la tendencia, ¿no? Tenemos aquí el primer periodo en color verde, sombreado en color verde, va del 5 de julio a más o menos el 14 de agosto. Y no es que tratamos de ser exactos porque exactitud no hay en el mercado, pero tratamos de sacar una conclusión en esos tipos de periodos. Y podemos decir qué pasó en este periodo verde. El primer punto del periodo verde estaba aquí abajo y el último punto de ese mismo periodo estaba arriba. Entonces podemos concluir así de simple que subió. Entonces nosotros decimos que esa es una tendencia a la alza. Ahora, es imposible decir que va a ser una línea recta, una línea totalmente, una inclinación diagonal hacia arriba perfecta. O sea, puede que suceda, puede que no, pero lo que nosotros nos limitamos es a tratar de interpretar hacia dónde se movió. Y en este caso, hemos concluido que se ha movido a la alza, ¿no? En el primer periodo verde aquí del índice, ¿no? Ahora, en esas mismas fechas, nosotros nos venimos desde el 5 de julio al 14 de agosto a ver qué hizo nuestro indicador de fuerza de nuestro software y vemos que esto ha caído. La línea azul nos tenemos que enfocar porque esa es la que indica fuerza. La roja indica debilidad y es solamente porque algunos suscriptores nuestros les gusta medir la debilidad dependiendo de la estrategia que ellos apliquen, pero es lo mismo, son contrarios. Entonces nosotros nos vamos a fijar en la línea azul. La línea azul bajó porque a partir del 5 de julio, que es este punto que tengo aquí señalado, al más o menos el 14 de agosto, que es este otro, siempre todo seleccionado en color verde, toda esa zona está la línea azul bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que está perdiendo fuerza, porque esa línea lo que nos indica es fuerza, ¿no? Entonces, la conclusión es, el primer periodo verde de la subida del New York Stock Exchange que vemos a la izquierda,
perdió fuerza a medida que iba subiendo. Y esto ya es el mercado interno, porque ya es diferente solamente a decir que si el índice sube o si el índice baja, sino que ya le estamos agregando un análisis usando este software y este indicador que nos dice si qué tanto subió y qué tan fuerte era esa subida, ¿no? Porque muchas veces se dan los casos de que los mercados, acciones o lo que sea, suben y las personas dicen vamos para arriba porque solamente están usando análisis técnico, algunos invierten solo viendo noticias y bueno, hay un sinfín de estrategias, pero son todas superficiales y no se preocupan del mercado interno y terminan invirtiendo a la alza y a lo mejor aquí no hay fuerza y si no hay fuerza es más peligroso. No quiere decir que sea imposible hacer dinero así, por supuesto que sí, pero el riesgo es mucho más alto si invertimos cuando no hay fuerza en unos movimientos, ¿no? En este caso vemos que perdíamos fuerza. Nosotros no invertimos simplemente. Podríamos invertir, pero con mucha precaución, si no existe ninguna otra oportunidad y ni modo, no queremos abrir una transacción. Pero es diferente abrir una transacción sabiendo el riesgo que nos metemos y sabiendo que el mercado está débil y que podría caer en cualquier momento porque esa subida que se está dando está perdiendo fuerza, a solamente abrir por abrir y decir, no, si va para arriba el mercado y qué me importa, ¿no? Es muy diferente tener una herramienta extra, ¿no? Entonces, continuando, el periodo amarillo del medio es una caída en el New York Stock Exchange porque bajó. Luego, si en el mismo periodo equivalente del 14 de agosto a más o menos del 30, en nuestro indicador vemos que la línea azul de fuerza subió. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, cada vez que el New York Stock Exchange, el índice bajaba, nuestro indicador indicaba que esa tendencia a la baja era fuerte, ¿no? Porque la fuerza se incrementaba. Y aquí tenemos podemos hacer una comparación y podemos decir, ¿qué pasó antes? Perdíamos fuerza cuando subía el índice y ahora que el índice baja, ganamos fuerza. Entonces, la conclusión es que la fuerza va para abajo y que hay más fuerza para abajo que la que puede haber para arriba. De hecho, empezamos a ver esta resistencia que tengo aquí marcado alrededor de los más o menos 9.800 puntos, que también era un obstáculo usando análisis técnico, pero eso es un análisis adicional que nosotros podemos hacer al solamente ver la gráfica, ¿no? Estoy trazando una línea de resistencia horizontal más o menos en esa zona, 9.700, 9.800. Entonces, pero ese tope de esa resistencia está bien, pero ¿qué tal si le sumamos y decimos, no, porque muchas personas podrían haber dicho, no, pero es que esto va a seguir subiendo y tener otros indicadores técnicos y mil otras conclusiones. Pero si el mercado interno lo que está detectando es que no hay fuerza, es importante que nosotros tomemos las medidas adecuadas y digamos, ¿cómo voy a invertir yo para arriba si el mercado interno me está diciendo que va para abajo, ¿no? Y que está ganando fuerza para abajo, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay muchos aquí se confunden y dicen, ¿y por qué continúa subiendo? Entonces, si el mercado interno está diciendo que está débil y todo eso, y nunca cae, porque no existe exactitud. No podemos predecir el futuro, no se ha inventado la manera de predecirlo. Esto solamente es una información extra que nos está llegando, que nos está diciendo, tengan cuidado, porque muy pronto esto podría caer. O, aunque siga subiendo, va a seguir siendo débil y el riesgo va a seguir siendo alto, porque podría caer en cualquier momento. No sé si hoy, el otro mes o el otro año. Ya veremos y tendremos que ir analizando paso a paso. El último periodo que tengo seleccionado, el último periodo verde, el índice de New York Stock Exchange a partir del 30 de agosto a más o menos el 17 de septiembre siguió subiendo. Cosa que aquí en el último periodo de nuestro medidor de fuerza cayó, ¿no? La fuerza. Entonces nos volvía a indicar, al igual que en el primer periodo de verde, que cada vez que el índice subía perdíamos fuerza. Entonces tenemos dos veces el índice sube en dos periodos diferentes y nuestro indicador de fuerza nos dice que se pierde fuerza cada vez que sube. Y la única vez que cae, que es la amarilla, nos dice que sube la fuerza, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros a estas alturas, más o menos el 17 de septiembre, ya estábamos diciendo no a la alza. Es muy, pero muy difícil que nosotros nos metamos porque el riesgo en el que vamos a incurrir es considerable, ¿no? Y quiero mostrarles lo que sucedió a partir del 17 de septiembre. De hecho, 2 días después, 19 de septiembre, tenemos la oscilación que está ahora en pantalla aquí señalada en amarillo, que ya es la oscilación a la baja, ¿no? O bajista, como le quieran llamar. La tengo ahí explicando la fecha. Ahora, ¿qué pasa aquí? No es que seamos sabios, no es que sea exacto ni nada. De hecho, si ustedes observaron, tuvimos que esperar que en la imagen anterior, tuvimos que esperar que volviera a subir. Cualquiera diría que en este periodo amarillo podría haber seguido bajando.
Y a partir de aquí, ¿para qué hizo esta otra oscilación hacia arriba si iba a bajar de todos modos? Me dirán algunos, muchos nos dicen eso. Pero es que eso no lo sé ni yo ni lo sabe nadie, porque eso no hay exactitud. Si esto bajara es porque hubiera manipulación o porque alguien estuviera, como les dije al principio, presionando botones y controlando el mercado como ellos quisieran. Y de hecho, eso es una de las razones por las que entre más dinero y más transacciones y más personas y empresas y bancos hayan invirtiendo cada día y transaccionando en todo el mercado, es mucho más difícil que lo manipulen. Entonces, nosotros tuvimos que esperar que hiciera una oscilación más, pero a pesar de eso, a partir del 19 de septiembre, tuvimos finalmente una oscilación a la baja. Para esa altura, nosotros ya habíamos estado buscando transacciones a la baja. Ya estábamos listos, ya teníamos puntos de entrada y ya teníamos 3 o 4, depende de las que lo habíamos logrado hallar, transacciones listas para abrir y esperando el punto de entrada para entrar, de acuerdo a cualquier método que ustedes quieran. Aquí no se trata de, es que yo abro porque me gusta de esta manera, yo te uso tal indicador, o cualquier oscilador o lo que sea. Lo que ustedes quieran, eso no tiene nada que ver con el análisis que estamos hablando. Ahora, el análisis técnico, cómo usted va a entrar al momento, eso es otra historia. Pero ahora lo que estoy hablando es que aquí atrás había sucedido que no había fuerza para seguir subiendo y que tarde o temprano iba a caer, cosa que sucedió el 19 de septiembre. Justamente nosotros en nuestro blog habíamos publicado el día 17 de septiembre el análisis, 2 días después esto se vino. No, muchas veces lo publicamos y hasta 3 semanas después se cumple, a veces no se cumple, no es que nosotros estamos diciendo que es perfecto, pero esta vez coincidió que justamente 2 días después sucedió y por eso le estoy poniendo el ejemplo. Por supuesto, después esto siguió subiendo y podemos seguir haciendo el análisis, de hecho lo seguimos haciendo nosotros cada oscilación que el mercado hace, pero el ejemplo que les quiero mencionar hasta ahorita llega hasta aquí. Ahora, una cosa bien importante, me dirán algunos, este análisis que estás haciendo se puede hacer de 1000 maneras, se puede hacer de 1000 métodos e incluso viendo indicadores. Yo les diré, sí, totalmente de acuerdo. Yo no estoy en contra de ningún método y nadie debería estar en contra de otro método, porque no existe un solo camino. Lo que sí les digo es que nuestro análisis del mercado interno se basa en obtener unos datos de lo que realmente está sucediendo, porque nuestro gráfica, nuestro medidor de fuerza, lo que consiste bien sencillamente es que mide todas las empresas que están subiendo cada día versus las empresas que están bajando. Entonces, al hacer esa comparación, saca unos porcentajes. De hecho, aquí a la izquierda pueden ver en la gráfica los porcentajes, 45, 50. El porcentaje no importa mucho porque lo que nos tenemos que fijar es si subió o baja, ¿no? Pero saca un porcentaje y dice es que el 50% o 55% de empresas está subiendo el día de hoy o durante X periodo de tiempo, ¿no? Y a la larga nosotros decimos, si aquí en este ejemplo, lo que está en verde, en ese periodo la fuerza se perdió, es porque todas las empresas estaban cayendo y causaron que el índice subía. Y algunos me dirán, ¿cómo es que si la mayoría de empresas están cayendo el índice sube? Porque algunas empresas empujan más fuerte que otras, pero eventualmente, si la mayoría está cayendo, eventualmente esa mayoría va a terminar llamando a toda la otra minoría que estaba haciendo que el mercado subiera y de hecho que subiera sin fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que hace nuestro indicador de fuerza. Repito, mide las empresas que suben versus las que bajan y saca un porcentaje. Ahora no es exacto porque el mercado no es exacto y nos dice qué es lo que podría pasar en base, no es que él nos lo diga, lo analizamos nosotros porque hay que aprender a usarlo y en base a eso hacer el análisis de qué hacer. Ahora, para cómo comparar que esto es posible con cualquier otra cosa, yo les decía que cualquiera me puede decir que pudo ser posible sacar otro análisis y uno bien sencillito, ni siquiera tengo nada de indicadores aquí, he trazado un canal ahí, he trazado 2 líneas y ahí está bien claro que hay un canal ascendente y que yo bien pude haber sacado la misma conclusión y decir simplemente que el 19 de septiembre más o menos eso iba a rebotar. Perfecto el mismo análisis. Ahora, las probabilidades de que este análisis solamente así superficial con esas 2 líneas me salga son mucho más bajas que si yo tengo una base y realmente sé lo que está sucediendo atrás. Entonces, esa es la diferencia. Que este mismo análisis sencillo puede hacerse y puede funcionar, pero realmente ¿qué nos comprueba? ¿Con qué la comparamos? ¿En qué nos basamos? ¿Qué más herramientas tenemos? Porque muchas personas hacen estos análisis y luego cuando las cosas no salen bien, vienen y nos dicen, pero es que ahí había una línea y no bajó. No sé qué pasó. La explicación de por qué a veces estas líneas no funcionan es el 90% obviamente de las veces. La explicación es que el análisis interno no estaba
ni siquiera se tomó en cuenta y no estaba y estaba diciendo lo contrario a lo que las líneas decían, ¿no? Esta vez puede ser casualidad y sabemos que el mercado está lleno de casualidades. Sin embargo, nosotros, si realmente pensamos en esto como una inversión y un negocio a largo plazo, debemos de cada vez tener más herramientas que sean capaces de decirnos información extra y con base, ¿no? Con una base estructurada. Me preguntan si la gráfica es de Free Stock Charts. Sí, el sitio web gratis, freestockcharts.com, de ahí estoy tomando las capturas, ¿no? Y ustedes pueden ir ahí y usarlo y todo, totalmente gratis el sitio ese, el software de ellos, ¿no? Entonces, la conclusión es que de cualquier manera, este análisis se pudo haber anticipado y que iba a haber una oscilación a la baja. Ahora, esa oscilación a la baja, esta ocasión les tocó que fue atribuida al cierre del mercado, como del cierre del gobierno, como le decíamos al principio. Pero, ¿qué tal una comparación como las que hicimos? El mercado está ya, ¿cómo es posible que un análisis nos esté diciendo puede que caiga, puede que caiga, puede que caiga, ya desde varias oscilaciones atrás, varias semanas atrás, y de repente cae y todos dicen, no, es que cayó porque el mercado, porque el gobierno no se puso de acuerdo en el dinero, yo qué sé, y entonces cayó, ¿no? Y por esa es la razón. Ese es análisis superficial, ese es un análisis consecuente, eso es algo que sucedió, y estamos tratando ya de atar cabos ahí sueltos, tratando de sacar conclusiones en base a lo que ya sucedió. Y es muy diferente del análisis que estamos haciendo porque nosotros tratamos de anticiparnos y decir, ¿qué me importa por qué el mercado vaya a caer o no? Va a caer porque está débil. O va a subir si es que sea el caso, ¿no? Si en caso que estamos hablando de subir. Pero yo voy a estar preparado porque yo ya lo estoy analizando, ¿no? Y esa es la forma de verlo, la perspectiva que yo les invito a tener hoy. Ahora, algunas otras áreas de un negocio bursátil, ¿no? Para mencionarles, porque el análisis interno es una sola parte, pero nosotros no estamos diciendo que sea la única y por eso les decía también que no estamos en contra de nada. Y ustedes algunos ya lo sabrán, análisis fundamental consiste en tratar de filtrar las empresas usando información financiera como para ver cuántas transacciones hay por día, que no vayan a tener manipulaciones si hay muy poquita gente invirtiendo en ellas, porque eso de manipulación se oye feo, pero lo que sucede es que puede ser involuntaria. Imagínense que solamente hay un solo banco que tiene el 80 o el 90% de las acciones totales de una sola empresa. Entonces viene ese banco y el siguiente 10% son usted y dos que tres y yo ahí que tenemos unos cuantos miles de dólares ahí metiditos. Pero los millones grandes de las acciones los tiene un banco, ¿no? Y dice el banco de la noche a la mañana, nosotros haciendo nuestro análisis ahí, tirando líneas, usando análisis de cualquier tipo que ustedes quieran usar, y nosotros contentos que todo va para arriba. Pero viene el banco en la mañana, un día dice, o ya venía planeando esto, y de un día decide que ya no le gusta esa inversión y que va a sacar todos sus millones de ahí. Y viene y lo saca. Y en ese momento, no importa qué análisis nosotros tengamos frente a nuestra pantalla, una venta masiva de acciones siempre, pero siempre va a ser que se venga abajo el precio de dicha acción, ¿no? Entonces, no hay análisis que valgan y no hay análisis que se pueda anticipar a eso. Y es por eso que necesitamos montones y millones de gente allí, porque entre más somos, menos de acuerdo nos ponemos. Usted vaya y trate de organizar una reunión con 20 personas que tengan agendas, que tengan trabajo, que tengan compromisos, familias, y dígale, yo quiero que nos reunamos y que pongamos un día y una hora. Trate de hacerlo un fin de semana, yo qué sé, va a ser muy difícil hacerse. Imagínense cuando somos millones y millones. Y sí, siempre hay bancos que tienen más que nosotros y todo eso, pero no solo hay un banco, son muchos bancos de todo el mundo. Y es por eso que el mercado de Estados Unidos en ese sentido nos ayuda. Análisis técnico es lo que hablábamos, líneas de resistencia, soporte, uso de indicadores, osciladores o cualquier otra cosa de método de inversión que usted quiera usar. Manejo de portafolio es el porcentaje que vamos a invertir por cada transacción, dependiendo también si el mercado está con riesgo bajo. Nosotros tenemos no solamente, hay muchos métodos que solamente dice invierta, yo qué sé, 10% por cada transacción y de todo su capital, no lo invierta todo en una sola. Nosotros sí podemos usar eso, pero a veces que cuando hay riesgo bajo, cuando hay bastante fuerza en el mercado, de acuerdo a nuestro análisis interno del mercado interno, a veces decidimos duplicar ese porcentaje y en vez de invertir 10%, invertimos 20 o 30, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo es bajo. Y esas son las ventajas, que podemos hacer más dinero que los demás, cuando los demás solo dicen, no, 10% por diversificar. Sí, siempre diversificamos, no vamos a meter todo el dinero a lo loco de una sola vez, pero
es diferente porque tenemos una información extra que nos está tratando de calmar y algo en que basarnos que nos dice, hoy podemos invertir un poquito más y el riesgo no es tanto porque sé que el mercado interno me está diciendo esto, ¿no? Entonces, todo esto combinado, ¿verdad? No estoy hablando ni negando ninguna, todo esto forma parte de un negocio. Administración de transacciones, donde abrirlas, donde cerrarlas, cuando las tengo abiertas, que si se sube tanto para arriba, que si se sube tanto para abajo, pues aquí pueden entrar órdenes automáticas, trailing stop, contingentes, como le quieran llamar, de mercado con condiciones, de todo tipo, ¿no? Aquí hay que ver los software de los corredores de bolsa, si nos dan opciones de venta y todas esas cosas, o si nosotros mismos las estamos vigilando y monitoreando, pero que tengamos bien claro a dónde nos vamos a salir con pérdida mínima, con ganancia exacta, porque tampoco es que va para arriba, sigo ganando y voy a hacerme rico en una sola transacción, o sea, disciplinadamente, eso es administración de transacciones. Y finalmente lo que estábamos hablando, que es análisis de mercado interno y las industrias. Porque ahora es lo que quiero pasar a hablarles, que el análisis del mercado interno viene basado, como les decía, en el número de empresas que suben y bajan. Pero resulta que tienen que ver mucho las industrias en eso. ¿Por qué tienen que ver? Porque las industrias son la clave de todo. Y ahora se los digo porque tengo aquí este pequeñito diagrama, en donde aquí a la derecha están estos edificios ahí y están representando empresas. Póngale el nombre que usted quiera, Coca-Cola, Google, lo que usted quiera, la empresa que se le venga a la mente, ¿no? Que cotiza en el mercado. Entonces, esas empresas siempre se dedican a algo y dependiendo a lo que se estén dedicando, así es la industria en la que se clasifica. Por ejemplo, algo como una empresa como Google, esa empresa está dedicada a Internet, es una empresa de Internet, es un buscador donde usted va allí, busca cosas y bueno, tiene muchas formas ellos de hacer dinero, pero es una empresa de Internet y el Internet pertenece a la tecnología, al sector tecnológico. Nadie me va a venir a decir, nadie, espero yo que nadie ande diciendo por ahí, que es que Google se dedica a vender petróleo o algo así, ¿no? Porque no, es una empresa de tecnología y por eso está en la industria tecnológica. Y así la empresa Coca-Cola es una industria de bebidas, ¿no? Porque fabrica una bebida que toda la gente se toma, ¿no? Entonces, y así cada empresa, ¿no? Entonces, por eso tengo aquí enfrente ese diagrama, que solo por poner unos ejemplos, que tengo ahí oro, tengo petróleo, tengo trigo, puede ser cualquier sector de agricultura. Aquí podría haber puesto yo ropa, podría haber puesto bienes básicos, consumismo, transporte, o sea, dependiendo, hay miles de empresas, miles de tipos de negocios, pero todas clasificadas dentro de una industria dependiendo de lo que se dedican. Ahora, luego de eso, cada una de estas industrias son metidas o son clasificadas en índices. Estos índices son los famosos que nosotros vemos en las noticias todos los días. Dow Jones, Nasdaq, New York Stock Exchange, que es el que estábamos viendo hace un rato, que es uno de los más grandes, si no el más grande de Estados Unidos. Standard & Poor's 500 también. Todas esas empresas al final están dentro de estos índices, pero no sin antes estar repartidas en las industrias dependiendo de lo que se dedican. Este es el sistema. Esto es cómo funciona un mercado de cualquier lugar. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que fijarnos, les decía que la clave eran las industrias y ahora les digo por qué. Tengo un ejemplo para poder ponerlo más sencillo. Las industrias son las que tienen el poder de mover el mercado porque los índices, porque ellas mueven a los índices. Porque es evidente que si las empresas empiezan a mover, van a mover luego las industrias y luego van a mover el índice y el índice al final es el que va a subir y va a bajar y que nosotros vamos a decir vamos a ver en las noticias que bajó y subió. Y algunos ejemplos de por qué las industrias son el motor de realmente un mercado, independiente del mercado, tengo 3 ejemplos así rápido. El primero, tengo aquí estos jugadores que más de algunos ya los conocerán ustedes, de la Liga Española de Fútbol. ¿Por qué de la Liga Española? Porque sucedió algo. Yo soy una persona que me gustan varios deportes, entre ellos el fútbol, y también al mismo tiempo soy apasionado de las finanzas. Entonces, tarde o temprano yo termino mezclando mis pasiones, como ustedes han podido ver y les explicaba yo al principio, y empezó a leer estados financieros del fútbol, y en este caso del fútbol español. Y resulta que los equipos que más dinero tenían allí eran el Barcelona y el Real Madrid, los más populares que ya muchos conocerán. Entonces, es de todo de conocimiento popular de que esos son los equipos de más dinero, no solo de España, sino del resto de Europa. Sucedió una crisis en todos los aspectos, en muchas áreas,
de toda Europa y de todo el mundo, de ahí por el 2008, 2009, todo eso no es desconocido para nadie, que estuvimos en una crisis y que muchos aseguran que ya pasó y hay debates al respecto, pero bueno, el punto es que hubo una crisis bien fuerte. Eso afectó a todas las industrias, incluyendo al fútbol, pero en España se vivió y se sigue viviendo una situación bien particular, porque está afectado bastante por el sector de la construcción, que creció muchísimo, y luego pues cuando la crisis y todo esto explotó, se vio bastante afectado y hay muchas personas desempleadas, sin trabajo y todo eso, no es nuevo. ¿Qué pasa? Que muchas industrias, lo más popular es hablar de la construcción en España, pero muchas otras industrias también quebraron, que dependían de la construcción, ¿no? Y muchas personas cerraron negocios, se han cerrado escuelas públicas, el gobierno empezó a recortar y más de algún museo se ha cerrado. O sea, hay despidos, hay gente desempleada y es un problema que está conectado en todas las industrias del país. Entonces, si el país estaba mal y una de las únicas industrias que había allí que daba dinero, porque esta industria da dinero, estos dos equipos son una máquina de hacer dinero, millones y millones, entonces, y por eso son capaces, de hecho, de gastarse los millones que se gastan al comprar jugadores, porque hacen dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos deberían de revisarlo, obviamente, cada quien es libre de ir y revisar sus conclusiones, pero para decirles que esta industria del fútbol ha estado moviendo a España. No la lleva súper bien, no está todo tranquilo, pero es una de las pocas industrias que los ha ayudado a poder continuar viviendo o por lo menos creciendo o ayudando a salir del hoyo donde estaban, ¿no? Y de hecho el gobierno les empezó a dar ciertos tratos especiales y beneficios a estos equipos para poder ayudarlos a que con los impuestos que tenían que pagar, pues se retrasaran un poco en pagarlos y bueno, todo tipo de ayudas, ¿no? Entonces, el punto aquí es que si un país como España ha podido continuar viviendo, por decirlo así, o al menos yo sé que muchos se ofenderán si les digo viviendo dignamente, porque muchos no viven dignamente, pero hubiera sido peor si no hubiera una industria que lo impulsara y que lo moviera. Otro ejemplo, Estados Unidos también estuvo muy mal por todos estos mismos problemas de la crisis y un sector que es de los pocos que sigue creciendo, son el sector tecnológico. Tengo aquí algunas empresas solo por Infotech, es como le llaman ellos al sector tecnológico. Está Dell, Google, por supuesto Apple, que vende y vende y vende y es de las acciones más caras entre Google y Apple. Creo que son las acciones de las más caras del mercado. Google creo que es la más cara de todo el mercado de Estados Unidos, imagínense ustedes. Y siguen creciendo, no todos los días, no todos los meses, pero siguen ganando dinero. Y cuando hay empresas y personas quebrando, perdiendo casas y negocios cerrándose, perdiendo sus empleos y todo eso, estas empresas no solo crecen, sino que surgen, como por ejemplo Netflix, que no era muy popular hace unos años, ha surgido y ahora es una empresa millonaria que está cotizando en la bolsa. Salió Facebook a la bolsa, que no le ha ido muy bien, pero es una empresa que gana dinero también. IBM, Oracle, todas estas son empresas del sector de tecnología que ayudan a que la economía siga creciendo cuando todas las demás industrias están no muy bien, ¿no? Entonces, lo importante es que quiero que nos fijemos que solamente una sola industria es capaz de seguir liderando el país más o menos dignamente. Solo eso. Entonces, por eso las industrias son clave. Y el último ejemplo que tengo aquí es un ejemplo que ponen de Dubái. Es un país que le atribuyen a que es un país petrolero, pero no es lo único que hacen, tienen otras cosas. Pero entre todas las industrias que tienen, sí, una de las principales es el petróleo, y eso les ha permitido construir desde 1990, que la foto lo dice ahí como estaba, prácticamente un desierto, a una de las mayores ciudades más lujosas y más sofisticadas y bonitas del mundo, ¿no? De hecho, ahora son un centro financiero y ahí hay de todo, ¿no? Entonces, solamente por una sola industria que había ahí en medio, que era el petróleo, ¿no? Entonces, el punto aquí es una sola industria puede mover un país entero, a pesar de que las cosas estén mal. Ese es el poder de las industrias y por eso es la clave y tiene sentido el prestarles atención, la atención debida para poder analizarlas, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar, siempre de industrias, hablar de cómo se clasifica de acuerdo a las empresas que tienen dentro de ellas, ¿no? O sea, porque no es fácil solamente decir, sí, todas las empresas de tecnología van para el sector de tecnología, obvio, ¿no? Pero hay más cosas que ver y eso es lo que vamos a ver ahora. Algunas industrias,
populares como la tecnología, el oro y el petróleo que les decía en los ejemplos pasados, pero podemos encontrar también subindustrias. Esto ya es más profundo, porque es un subnivel dentro de una industria. Por ejemplo, aquí lo voy a poner confundidos un poco, y para los que no sepan, Apple es el que hace los iPhones, los iPods, iPads y todas esas cosas de dispositivos, ¿no? También hace computadoras, también hace software, porque sus computadoras usan su propio software para poder funcionar, y adentro de ese software hay programas para poder hacer cosas. Bueno, ellos hacen un montón de cosas. Entonces, obviamente es una empresa tecnológica, porque es una empresa de ese sector, de esa industria, ¿no? Pero algunos la clasifican como subindustria, ya entrando en un nivel más profundo, dicen que es un fabricante de computadoras. Y hay un debate, porque yo les podría decir, Apple sí hace computadoras, pero no que también hace teléfonos, porque el iPhone también hace teléfonos. Entonces, ¿por qué no es igual que Nokia, por ejemplo, o Samsung, que también hace teléfonos? Ah, y hablando de Samsung, Samsung también tiene televisores, ¿no? Entonces, estos hacen televisores o hacen teléfonos. ¿A dónde los metemos? Y empezamos en este debate. Y Apple también hace software, entonces es una empresa de software. No es fabricante. O es de las tres, es de todas. No, pero tiene que estar en un solo lugar, porque tiene que ser ordenada la clasificación, porque si la ponemos en todos lados, todas las empresas hacen de todo. Entonces no tiene sentido clasificarlo, ¿no? Se nos hace el desorden. Y empezamos en este debate. Y es este el problema de por qué las personas miran de menos y dicen, no, si eso es una locura, ¿yo para qué lo voy a ver? Es como una trampa en la cual al verla de frente uno no se entera de lo que está viendo, y mejor dicen, no, mejor miro para otro lado, porque allí no creo que eso sea importante, ¿no? Pero allí es donde hay una clave. Y la clave es que ahora se la voy a mostrar usando Yahoo Finance, un sitio muy popular. Tengo aquí las formas. Yo ahorita les voy a mostrar cómo ir al sitio y qué es lo que vamos a hacer para ver una clasificación oficial de las industrias ya sacadas, porque ese trabajo ya está hecho. Nosotros no tenemos que estar debatiendo, a sentarnos aquí toda la tarde, no nos vamos a poner de acuerdo si Apple es del fabricante de computadoras o de teléfonos o de software, ¿no? O de dispositivos móviles o yo qué sé. Simplemente nos vamos a ir a Yahoo y Yahoo nos lo va a decir. Entonces, tres formas de llegar. Primero yendo finance.yahoo.com. A veces ellos cambian el sitio. En las últimas semanas me estaba apareciendo versiones diferentes. No sé si porque estaba yo en otros lugares o qué, pero les pongo el link directo que está ahí, que es biz.yahoo.com/IC, ¿no? Y si no, buscan en Google o en el mismo buscador de Yahoo las palabras Yahoo Finance Industry Center, porque lo que nos interesa es ver su clasificación, que se llama de esa manera, ¿no? Entonces voy a ir ahora a mostrarles. Este es el sitio cuando ya uno llega a Yahoo, y lo que voy a hacer es aquí en el menú de Investing, venirme directamente donde dice Industrias. Esto lo tenemos que hacer en inglés porque es donde está más actualizado y es donde hay mayor información, pero no hay ningún problema. Los que no sepan inglés es bastante básico, y de hecho es mejor aprendernos el nombre de las industrias en inglés, ¿no? Le vamos a dar, luego que llegamos aquí a donde dice Complete Industry List, o sea, la lista completa de industrias. Damos clic ahí y ahora sí, vean, aquí nos están mostrando toda una lista de industrias y subindustrias. Aquí, por ejemplo, dice materiales básicos, y dentro de ella tenemos chemicals, agricultura, que significa químicos para la agricultura, aluminio, oro, que es gold, óleo y petróleo, que es petróleo, y metales. Y bueno, aquí servicios de advertising, de publicidad, ventas de tiendas de venta de partes de autos, departamento de computadoras, que es donde venden computadoras, industria, joyerías, dentro de esa industria. Estas ya son, las azules son subindustrias. Luego tenemos consumos básicos, ponen aquí el cigarrillo, pero estos son los debates que podríamos empezar a hablar. Imagínense si usted no fuma, a decir eso no es básico, pero no importa, ese debate ya está hecho porque esta persona se gasta millones y millones de dólares en estudio y para ponernos y facilitar el trabajo. Y así con cada una de las industrias, finanzas, tecnología y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que vamos a ir a esta de la tecnología, por decirlo. No vamos a ver Apple precisamente. Yo solo voy a dar clic aquí donde dice Application Software, porque quiero mostrarles que al dar clic en cualquiera de ellas nos llega a este otro lugar,
en donde nosotros lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí donde dice Company Index. Es un poquito raro el sitio de usar, pero lo que nos importa es la información y por eso se los quiero mostrar en vivo. Le damos aquí en Company Index y ahora sí, aquí está la lista de empresas que pertenecen a la industria. Vean aquí arriba dice de Application Software, ¿no? Y ya sabemos que estamos dentro del sector de tecnología. Industria de tecnología, subindustria de Application Software o software, aplicaciones de software y las empresas de... Aquí debemos hacer dos cosas, entre más o menos corchetes. Si le damos clic ahí, si fuera de los corchetes, si no a la par, nos va a llevar noticias a una descripción de lo que es la empresa y datos, noticias y cosas, ¿no? Eso es análisis fundamental de compras y cosas que ellos ponen aquí. Ahora, si doy clic a la par, pero entre los corchetes, ese es el símbolo. Y ahí sí ya me lleva a ver la gráfica y más datos ya financieros para poder yo hacer análisis usando la gráfica de Yahoo. Si doy clic en la gráfica chiquita, me lleva también y me la va a hacer grande. Y ya aquí ya ustedes pueden empezar a elegir el tipo de gráfica que quieren y el tiempo que quieren verla, si es solo del día, si es para un mes y todo eso, ¿no? Entonces eso ya es otra historia y no tenemos tiempo para eso, pero ustedes pueden probar y por su cuenta hacerlo. Lo que les quería mostrar era cómo ver las industrias, ¿no? La clasificación de ellos. Y eso no, ¿para qué nos va a ayudar? Para, repito, saber, ahora vamos a ver que el análisis el análisis de mercado interno está enfocado en ver qué es lo que está haciendo cada una de las industrias, porque son las empresas las que están dentro de esas industrias las que las están moviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a maximizar resultados ya para poner todo en práctica? Lo que vamos a hacer es agrupar empresas, porque yo les estoy diciendo toda la información que ustedes necesitan. Ustedes de aquí se van a ir pudiendo hacer todo a este trabajo ustedes mismos sin necesidad ni siquiera de que yo los esté aburriendo aquí hablando, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primero es agrupar empresas de acuerdo a su comportamiento. Cuando digo comportamiento no hablo nada más ni nada menos sencillo que ir a ver la gráfica y ver si en el mes pasado o en los 2 meses pasados o en los 3 meses pasados, los meses que ustedes quieran, eso subió o bajó. Tan simple como seleccionar un ramo de precios y de tiempo, tal y como yo le mostré al principio las zonas verdes, las zonas amarillas y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Empezó aquí abajo, empezó aquí arriba o bajó o subió? Así de sencillo y decir, ya, todas estas empresas del sector de tecnología, de aplicación de software, ¿qué hicieron? Porque las tenemos aquí en Yahoo, todas ellas, y podemos agarrar, yo diría, unos 3 a 6 meses, pero si no un año y yo ya me fijo más o menos en la gráfica todavía mejor. Y vean, esta ha subido. AVG ha subido. Ahora, si lo doy para atrás y vamos a ver otra de ese mismo sector, en el último año yo puedo sacar una conclusión que más o menos ha subido. Desde que el 2013 empezó, ¿no? Voy a ir de nuevo para atrás y voy a elegir otra. A ver si esto nos ayuda. Bueno, aquí está ya. Las búsquedas recientes se las ponen a veces. Si ustedes si tienen cuenta con un correo de Yahoo, se las pueden abrir y también les guarda los que están haciendo y así se les facilita. Entonces aquí estaba, ¿no? Había dado clic en AVG. Veamos esta AMAP. Voy a dar clic también. También aquí le pude haber dado un año. Una vez. Y en el último año ha tenido sus subidas y bajadas, pero a largo plazo estaba aquí abajo y ahora está ahí arriba. Entonces ha subido. Y ahora solo voy a hacer este ejemplo con 2. Pero, ¿qué pasa? Que si yo vengo y reviso toditita esta lista de aquí, incluso tan en orden alfabético, las puedo revisar todas. Y si reviso todas ellas y hago una lista, yo voy a ver cuántas han subido y cuántas han bajado. Y eso es lo que nuestro indicador hace. Decir, todas estas subieron, todas estas bajaron. Pero nuestro indicador ya lo hace por industrias, por índices, lo tiene seccionado, ¿no? Pero ustedes ahorita podrían sacar una conclusión y decir hacia dónde se va a mover el sector de
o la industria de tecnología, pero hablando específicamente de la subindustria de las aplicaciones de software. Al ver todas estas gráficas podría decir, no, es que como en el último año esto ha estado subiendo, lo más probable es que siga subiendo. Si todas ellas me dan, o si el 80 o por lo menos un 60, 70% me da que están subiendo en el último año, lo más probable es que siga subiendo porque el sector está fuerte. Y tiene mucho sentido porque en Estados Unidos una de las industrias más fuertes es lo que, como les decía, la industria de tecnología, que aún en tiempos de crisis sigue obteniendo ganancias, que ya es mucho decir. Entonces, vamos a seguir con esto, que las agrupamos y empezamos a ver su comportamiento, ¿no? Si suben, si bajan. Luego, detectamos el comportamiento global de cada industria, como que lo que les decía también, ya lo clasificamos y decimos, es que las aplicaciones de software van a subir, es que las fabricantes de computadoras van a bajar, y así, ¿no? Están fuertes o están altas. Y entonces ya tenemos nuestras listas, todo bien bonito, bien organizadito, y incluso podemos usar un archivo de Excel para poner eso y decir, es que en el último año todo subió, yo aquí voy a invertir a la alza. Es que en el último año en esta industria todo bajó, yo voy a invertir a la baja. Y ustedes ya saben a lo que se están metiendo, y obviamente a eso le van a sumar análisis técnicos y todos los métodos que ustedes tienen. Esto es un análisis de mercado interno que, repito, y quiero hacer énfasis, no hay una bola mágica en esto, simplemente es un análisis adicional que les va a ustedes a permitir tener una base con la cual ustedes pueden obtener todavía más ganancias, porque van a evitar tener el problema más común que tenemos nosotros los inversionistas, que es que a veces abrimos transacciones y decimos, ¿por qué no me fijé en esto? O ¿por qué hice esto? O ¿por qué decidí aquello? Y tratamos de echarnos las culpas y no hallamos una explicación lógica o científica o basada en algo concreto para poder decir por qué bajó y subió. Y la mayoría de veces esa explicación está aquí, en el análisis del mercado interno, ¿no? Entonces, como la estructura que pusimos al principio era empresas dentro de industrias y luego industria dentro de índices, repetimos este mismo proceso para cada una de las industrias, de las subindustrias, luego para la industria entera, y luego al final vamos a tener lo que va a ser el índice New York Stock Exchange, el Nasdaq, el Dow Jones y todo eso. Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer nuestros análisis y poder decir si el mercado debería subir o bajar, ¿no?